Gracias, señora consejera. Pasamos a la segunda interpelación, es la número 46, sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de vivienda, formulada por don Fernando Rodríguez Enrique. Tiene la palabra el señor Rodríguez Enrique, autor de la iniciativa, por tiempo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta. Miren, jamás pensé que tuviera que empezar una intervención como lo voy a hacer en el día de hoy, pero visto lo visto, he visto que los miembros del Consejo de Gobierno suelen contestar con cuestiones que nada tienen que ver con lo que se les preguntan ya en excesivas ocasiones, pues vamos a empezar por lo básico. Señor consejero, ¿a qué viene usted hoy aquí? Pues según el reglamento de la Cámara, las interpelaciones versarán sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general de una materia en concreto, en este caso en materia de vivienda. Pues de eso, y solo de eso, es de lo que debiéramos hablar hoy aquí. Además, le voy a evitar el trabajo de hablar de otro, dándole los datos ciertos y no incurriendo en la visión sesgada del conjunto que pretendió dar hace 15 días. Y la estructura de esta intervención, además, la haré de forma ordenada con 10 preguntas para ponerle fácil la respuesta. Pero mira, antes una aclaratoria. Según el diario de sesiones del pleno anterior, usted afirmó que en Extremadura solo se construyeron 22 nuevas viviendas en la pasada legislatura. Y que conste que parto de la base, de verdad, de que ustedes tienen algo más de conocimiento que sus socios de gobierno de Vox, que no diferencian entre la vivienda social y la vivienda protegida. Pero es que lo que usted dijo merece una explicación profunda. Verá, en Extremadura se hicieron más de 22 viviendas la legislatura pasada. Esto yo creo que es algo obvio. Y supongo que con los nervios se le olvidó decir que se refería a viviendas con algún grado de protección. Pero es que realmente no fueron 22, fueron 1.026 viviendas protegidas y además de estas contamos o debemos contar con otras 389 que se las encontraron lanzadas con compromiso, proyecto, licitación o en fase de ejecución y se las voy a detallar. Mire, 87 VPA en Cáceres, 80 VPA en Badajoz, 45 VPA en Mérida, 16 VPA en fase de licitación en Montijo, 20 VPA en Almendralejo, 2 VPP en Villar de Rena, 3 VPP en Aldea del Cano, 2 VPP en Alcuéscar, 3 VPP en Robledillo de Trujillo, 3 VPP en Puebla de Obando, 11 VPP en Llerena, 3 VPP en La Pesga, 24 VPP en Almendralejo y la rehabilitación de 90 VPP en Suerte de Saavedra. Pues como ven, aunque haya dicho muchas veces VPP, lo cierto es que todos fueron expedientes en la legislatura VPSOE. Pero ustedes es que prefieren jugar a la chica como los malos jugadores de mus diciendo que solo se hicieron 22. Y además me sorprende que pretendan excluir del debate el hecho de que durante la legislatura pasada hubo una crisis como consecuencia de una pandemia y un aumento del precio de los materiales de la construcción por la guerra en Ucrania. Y esto no es una excusa, es una realidad que también les está afectando a ustedes. O si no, pregúntele, no está aquí, pero pregúnteselo cuando lo vea, a la señora Vaquera si es capaz, por ejemplo, de construir muchos institutos. Verá cómo le dice que no. Y también me sorprende las críticas a la labor del Ejecutivo anterior cuando se hizo un esfuerzo por desarrollar la fórmula de colaboración público-privada que es necesaria porque los recursos de la Administración son limitados. Es decir, su argumento ayer en Ficón, pues de novedoso, yo creo que tiene poco. Y partiendo de esto, empezamos con las 10 preguntas, señor Martín. Mire, primera, ¿cuántos expedientes de vivienda de colaboración público-privada se han realizado desde que usted es consejero? Pues creo que no me equivoco si le digo que son 0. Y no me diga que son las 87 de Cáceres, las 80 de Badajoz, las 45 de Mérida, las 20 de Almendralejo y las 16 de Montijo, porque esas se las encontró preparadas ya. Segunda pregunta. ¿Cuántas calificaciones se han firmado desde que usted es consejero? Pues corríjame, pero creo que son pocas o ninguna. Y si hubo alguna, ustedes solo han estado ahí para la foto porque se encontraron con el trabajo hecho por parte del anterior gobierno. Tercera pregunta. ¿Cuántas viviendas se han adjudicado desde que usted es consejero? Pues creo que unas cuantas, pero todas fueron iniciadas o finalizadas durante la legislatura pasada. Y esto me lleva a la cuarta pregunta. ¿Cuál ha sido el proceso de adjudicación de estas viviendas? Porque desde luego no ha sido con el registro de demandantes que llevan anunciando casi un año porque siguen sin presentarlo. Y es curioso que sean capaces de adjudicar viviendas antes de tener ese registro de demandantes porque nos lo vendieron casi que como la piedra filosofal de las soluciones al problema del dimensionamiento de la necesidad de vivienda protegida en Extremadura. Y permítame un paréntesis porque seguramente también nos hable de las 97 viviendas en 22 municipios que se han conveniado recientemente con el Ministerio. Oiga, reconozca que el paraguas de fondos que está desplegando el Gobierno de España en materia de vivienda está siendo absolutamente decisivo y mal no debe ir la economía, por cierto, cuando el Partido Popular no habla de nuestro paisano, el ministro de Economía, el señor Carlos Cuerpo, que, por cierto, un matiz, porque esto es importante. De estas 97 viviendas, al menos las de Albalá,
Cedillo, Herrera de Alcántara, Serrejón y Toril contaban con el proyecto redactado antes de que usted fuese nombrado consejero. Usted, señor consejero, empezó la legislatura con el mal pie, permítame que se lo diga, de la soberbia. Empezó diciendo que había que derogar una ley de vivienda regional y que la ley estatal poco menos que no valía para nada. Pero lo cierto y verdad es que todo eso ha quedado en palabras vacías y con el tiempo se han dado cuenta de que estas leyes se han hecho con un grado de participación importante y no se puede tirar el trabajo de tanta gente a la basura. Y seguro que caerá en la tentación, seguro, de decir que la ley estatal además es intervencionista y que está ahuyentando a los propietarios de viviendas de alquiler porque las están retirando del mercado para ponerlas como pisos turísticos, aunque esto es volver a jugar a las chicas como los malos perdedores de mus. Mire, el propietario de vivienda en alquiler ha decidido ponerlas como piso turístico porque le sale más rentable y no busque más explicaciones. Y por eso la ministra Rodríguez ha anunciado que es otra cuestión sobre la que también se está estudiando. Porque no debemos perder de vista que el acceso a la vivienda es un derecho recogido en la Constitución y podrá considerarse también un bien de mercado, que yo no le digo que no, pero lo que no debe ser jamás es un bien para el mercadeo. Y hablando del trabajo que está haciendo el Ministerio, va mi quinta pregunta. ¿Tiene previsto cambiar su criterio con las zonas tensionadas en Extremadura? Lo digo porque las competencias son autonómicas, es cierto, pero están ustedes mal acostumbrándose con esto de querer tener la última palabra cuando los fondos los proporciona el Ministerio. Y no se le olvide que el presupuesto es limitado e irá destinado a aquellas comunidades autónomas que realmente lo necesiten. Es decir, si usted no está dispuesto ni tan siquiera a estudiar si existen zonas tensionadas del mercado residencial en nuestra región, no se queje luego si el Ministerio decide centrar los recursos en aquellas comunidades donde sí haya problemas de zonas tensionadas. Sexta pregunta. ¿Cómo lleva el programa de rehabilitación energética en edificios existentes? Esta es curiosa, porque la secretaria general de Vivienda se felicitaba por el nivel de solicitudes que había recibido y que había propiciado el cierre de la convocatoria con más de 2 meses de antelación, aun dejando a técnicos y propietarios fuera de la convocatoria y con los trabajos a medios que no van a cobrar. ¿Qué digo yo? Que lo mismo hubiese sido más acertado presentar una modificación extraordinaria del crédito, que las están presentando por docenas todas las semanas, y así nos hubiésemos evitado el tener que cerrar la convocatoria dejando a la gente colgada de la brocha. Y, por cierto, que es que han cerrado en función de las solicitudes, que no de las resoluciones. Y yo supongo que usted sabe que si no llegamos al 75% de las resoluciones previstas, los 9,9 millones de euros que se tienen que destinar a Extremadura, de los 430 últimos que ha puesto el Ministerio, pasarán a aquellas comunidades que sí que cumplan con las resoluciones. Octava pregunta. ¿Qué pasa con los programas de ayuda a la entrada a la vivienda para el 2024? Porque su modelo de política de vivienda lo tengo claro, todo se ciñe a construir. Pero existen otras cuestiones en las que nuestra región ha sido un ejemplo a seguir durante la pandemia, como fue la gestión de ayudas en materia de vivienda. Mire, el programa de ayudas a la entrada tiene ahora mismo con el corazón en un puño tanto a usuarios como a los promotores. A los usuarios porque ven que las viviendas se finalizan y tienen que empezar a pagar, pero es que no saben nada de las ayudas. Y a los promotores porque el pago de las ayudas se les hace directamente a ellos y tampoco saben nada. ¿Y saben qué se dice desde su Secretaría General de Vivienda sobre esta convocatoria? Pues que no la sacan porque están trabajando en la preparación de la norma de regulación y no es posible adelantar la publicación. Oiga, es que la convocatoria anterior se acabó en julio del 2023, pero ¿a qué se han dedicado durante casi un año? Novena pregunta. ¿Qué pasa con el programa de viviendas protegidas autopromovidas? De esto ya casi es que me da vergüenza preguntar, sobre todo después de la autoenmienda que se hicieron a los presupuestos recortando del programa de autopromoción 200.000 euros. Y por último, la 10ª pregunta. ¿Comparten las teorías de sus socios de gobierno de Vox sobre la necesidad de liberalizar todo el suelo que no esté protegido? Mire, a ver si le convenzo de que la fórmula no vale. El 45% del suelo urbanizable previsto en el Plan General Municipal de Cáceres está sin desarrollar. Y además es que es un plan general que diseñó una ciudad para 265.000 habitantes. Así es que eso lo tiene que echar números. Y dos, en Extremadura tenemos 124.000 viviendas vacías. Bueno, pues vuelvo a echarse los números. A mí, de verdad, es que no me cuadra que el problema sea el suelo. Pues estas son mis preguntas, señor Martín, y ahora usted puede elegir. Si quiere someterse con rigor al control de este Parlamento, pues responda a las mismas. Pero recuerde que si no lo hace, usted no está ninguneando al Grupo Parlamentario Socialista, sino al conjunto de la ciudadanía extremeña. Nada más, vicepresidenta, y muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Turno de la Junta de Extremadura y en su nombre tiene la palabra el señor consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Y gracias, señoría, por propiciar esta interpelación, aunque no creo que le sirva ni para sacar rédito entre sus filas. Sabe que hubiera sido más constructivo una propuesta como alguna que trajo meses atrás cuando nos quería convencer con una falsa predisposición constructiva, la cual tuvimos en parte a bien, tras enmendarle y alejarle de la intención de tocar algo tan sagrado como es la propiedad privada. Pero claro, esa predisposición que aparentó era falsa y, por tanto, se derrumbó. Se le derrumbó, señor Rodríguez. Señoría, por el contrario, nuestra seña de identidad es la de construir y velar por las políticas sociales. Un Gobierno que escucha y valora todas las propuestas y a todo el mundo, que vela por la igualdad y la libertad, que vela por el derecho de la vivienda y por las personas vulnerables. Señoría, no me voy a andar con paños calientes. Ustedes siempre han manoseado el tema de la vivienda con intereses electorales, únicamente electorales. Prueba de ello ha sido la ley estatal y autonómica semanas antes de ir a las urnas. Y mire, señoría, aquí no estamos ni para trucos de magia ni para los trucos de su partido. La pandemia demostró que el hogar es el refugio de las personas y ustedes han demostrado con sus normativas para contentar a sus socios que manosean el refugio de los españoles, que manosean algo intocable como es que una familia pueda conformar un hogar en Extremadura y lo hacen con fines electorales, algo que es, permítame que se lo diga, muy ruin. Dígame, señoría, ¿cree que el problema que existe de vivienda en España y concretamente en Extremadura es derivado de los meses de gobierno de María Guardiola? ¿O, por el contrario, es un problema que viene de largo, de años, de falta de medidas anteriores y de que sus normativas no han servido para solucionar nada? En cualquier caso, señoría, esto no es cuestión de echarnos las culpas los unos a los otros, sino de buscar soluciones, de tomar medidas, de ser propositivos y de velar por los intereses de los extremeños, cosa a la cual ya han demostrado sobradamente, señorías del Partido Socialista, que no están dispuestos. Miren, con los salarios actuales es muy difícil encontrar vivienda asequible, en alquiler o en propiedad. Y este problema, como dije antes, se viene incrementando desde los últimos años. Además, se produce un aumento de precios y una subida de los tipos de interés. Factores que implican que tengamos que ayudar a los extremeños desde las administraciones. Y prueba de ello son algunas de las medidas que estamos aplicando. Como saben, lo ideal de gasto familiar en las familias indica que no debería destinarse más del 30% a vivienda, bien sea en alquiler o en el pago de la hipoteca. Pues miren, el esfuerzo familiar para alquilar una vivienda en Extremadura conlleva cifras que aún distan de ese 30% para hacer una declaración generalizada de zonas tensionadas. Declaración que ya pidió Unidas por Extremadura con su apoyo incondicional a esa propuesta y desde esta misma tribuna, señorías del Partido Socialista, con el único objetivo de poner palos en las ruedas a este Gobierno en vez de arrimar el hombro y aportar soluciones eficaces, aportar soluciones útiles. Y, por favor, señoría, deje de un lado la frivolidad y muestre usted seriedad y respeto, porque estamos hablando de las necesidades que tienen los extremeños, las necesidades que tienen muchas familias extremeñas. Respételas. En cualquier caso, la tendencia del gasto de las familias destinado a vivienda a nivel nacional en todas las comunidades está en alza y todo nuestro trabajo y esfuerzo está centrado en que en Extremadura ese esfuerzo sea lo menos lesivo para las familias. Señorías, el aumento del alquiler se debe a que los jóvenes se han incorporado al mercado laboral, al mercado laboral, lo hacen con sueldos bajos y alta inestabilidad. Este aumento de jóvenes inquilinos se produce en un contexto de subida de precios por la mayor demanda de este colectivo, acompañado por una escasez de oferta de vivienda notable. Miren, las medidas que estamos tomando desde la Junta de Extremadura en materia de vivienda tienen el objetivo de impactar en dos ámbitos, tanto en el precio final como en la cantidad de viviendas disponibles tanto para la compra como para el alquiler. Por ello, apuntamos a la construcción de más vivienda protegida y crear un parque de vivienda de alquiler asequible y gestión privada que cubra las necesidades de todas las familias.
Señorías, también es necesario una mejor base jurídica para poder desarrollar políticas de vivienda, donde urge un aumento del parque público de vivienda para la cual es fundamental tanto estrategias de colaboración público-privada, ¿sí?, como medidas que se apoyen, que se puedan llevar a cabo desde los ayuntamientos en colaboración con otros agentes para construir, comprar y captar vivienda, así como para rehabilitar, regenerar y renovar el parque actual. Por ello, es fundamental el diálogo y la colaboración entre las entidades locales y la Junta de Extremadura. Y eso es lo que estamos haciendo desde el primer día, hablando con todo el mundo. Señoría, tenemos un cometido: dar acceso a vivienda habitual a todas las personas, a todas. Y para ello tenemos que aplicar múltiples medidas, porque no hay una solución, no hay una sola solución, no hay una sola fórmula. Son muchas las soluciones a un problema con múltiples aristas. Soluciones para personas vulnerables, soluciones para personas en riesgo de exclusión social, soluciones para nuestros jóvenes, soluciones a la inseguridad jurídica que los propietarios de viviendas y para que puedan tener libertad y derechos sobre su propiedad privada. Por eso el Partido Popular ya planteó impulsar un pacto de Estado con el objetivo principal de atender todas estas necesidades, con el objetivo de facilitar el acceso de una vivienda a los jóvenes, con ayudas tanto al alquiler como a la compra, con el fin de cerrar la brecha de emancipación que existe con respecto a Europa. Una propuesta de pacto de Estado que desoyeron. Y hace justo una semana presentamos el Plan Más Vivienda, una batería de propuestas para afrontar retos como habilitar más suelo para construcción de viviendas, generar pisos de alquiler a precio asequible, facilitar a los jóvenes ayudas para las fianzas de alquiler, favorecer el acceso a la hipoteca y medidas contra la ocupación. Como saben, la vivienda social es la parte del sistema de vivienda diseñada para atender a las necesidades en esta materia de aquellos hogares que no pueden acceder a ella en las condiciones de mercado. Y ahí es donde todos debemos centrar nuestros esfuerzos, indistintamente de defensas ideológicas, dogmáticas y modelos de cada partido. Mire, señoría del Partido Socialista, además, en el tiempo que llevamos, hemos realizado mucho más de lo que ustedes han hecho en años y años de gobierno. Hemos implementado deducciones fiscales al alquiler de vivienda. Hemos hecho una adecuación de la convocatoria de ayudas a nivel de barrio para que de verdad lleguen donde tienen que llegar. Hemos desbloqueado numerosas actuaciones y procedimientos, entre ellas la de los viñazos en Navalmoral de la Mata. Mucho antes de que usted se interesara por ello, nosotros ya estábamos viendo las fórmulas para desbloquear esta actuación. Sí, seguro que se lo han contado a alguien desde Madrid. Y hemos firmado un acuerdo, ¿sí?, para construir 97 viviendas en 22 municipios. ¿Y qué? Recientemente ha visto la luz el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda, que permitirá a los jóvenes de hasta 35 años acceder a la compra de su primera vivienda con un aval de hasta el 95% del precio de compra. Y este año, sí, verá la luz el registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, así como convocatorias de ayudas para la construcción de vivienda autopromovida, convocatoria de ayudas directa a la entrada, convocatoria de ayuda a promotores de la vivienda protegida, firma de un acuerdo para la consecución de la actuación de regeneración urbana en el Campillo, en Badajoz, firma de acuerdos para la rehabilitación integral de nuevos barrios en diferentes localidades. Y también verá la luz convocatorias de ayuda al alquiler, convocatoria de ayudas a la mejora de la accesibilidad de viviendas, convocatoria de ayudas a la vulnerabilidad, convocatoria de ayudas a la entrada de municipios de pequeño tamaño. Y así, señoría, podría seguir explicándole durante horas, pero como no sé por qué peteneras nos va a salir después, en la siguiente intervención le daré más explicaciones sobre las medidas y políticas que estamos aplicando, ya que ustedes no lo hicieron. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. En turno de réplica tiene la palabra el autor de la iniciativa, el señor Rodríguez Enrique, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Pues, señor consejero, ni ha contestado, ni creo que se haya entendido, ni se haya enterado de que es una interpelación. Es que parece que me interpela usted a mí. Es decir, que el consejero es usted. Y además es que esto me viene bien para comentarle pues algo que escuché hace un par de días en una tertulia, que escuché algo así como que, con carácter previo a cualquier reflexión, el cerebro humano siempre piensa, ellos decían una chorrada, yo lo voy a dejar en una ocurrencia, ¿no? Pero ahí es donde entra nuestra capacidad crítica para descartar la ocurrencia y emitir un juicio de valor basado en una reflexión posterior. ¿Pero por qué le digo esto? Y se ha visto ya aquí otra vez. Pues porque a usted, que es una persona con formación y con una trayectoria profesional y vital que yo de verdad se la reconozco, en algunos casos tengo la sensación de que alguien que solo tiene ocurrencias, por no decir chorradas, le aconseja decir cosas que acaban metiéndole en un aprieto. ¿Se entiende? Y no creo que tenga que ser más específico y de verdad solo espero que no vuelva a caer en el error, porque es que usted sabe perfectamente que tanto hoy como hace 15 días no estuvo fino. Pero mire, vamos a lo mollar, que es que el Gobierno lleva 2 semanas de prensa que son un poco regulares y le voy a dar solo algunos titulares, aunque falte por aquí gran parte del Consejo de Gobierno. Mire, para la señora García Espada, ya se ha hablado aquí, Extremadura es la región con más vacantes MIR. Esto es algo estructural, pero en Extremadura estamos como campeones en esto ahora mismo. Para la señora Manzano, que a la que le deseo además que tenga un feliz congreso en Salamanca. Titular para la señora Manzano. Los ayuntamientos extremeños urgen más fondos a la Junta porque están ahogados. El señor Higuero, que no está aquí, pues ¿qué le voy a contar al consejero? Si han intentado aniquilar el regadío de tierra de barro y se le está volviendo como un boomerang, díganle que se aparte, que les va a dar. La señora Guardiola, que el señor Paje asegura por 2 veces que ha llegado a un entendimiento con ella sobre la opción sur de la autovía 43 y la Junta de Extremadura pues decide desmentirlo. Pues bien por las relaciones institucionales. O por usted, señor Martín, que hace 15 días afirmó, sin haber hecho un triste estudio, que en Extremadura no existen zonas tensionadas, y días después nos enteramos de que Badajoz tiene uno de los mayores incrementos de la oferta temporal de vivienda con un 2.560% y que Cáceres es la capital de provincia de España en la que más han subido los alquileres. Ya es que, de verdad, y permítaseme, solo le falta comprar el Big Naranja y que les escriba normal. Miren, gobernar es tomar decisiones, pero es que las decisiones nunca son del agrado de todos, señor Martín. Y ustedes han optado por quedarse quietos para no enfrentarse a la realidad, queriendo justificar su inacción con lo que hicieron otros. Pero ya le digo que es que eso no vale para nada. Y también le aconsejo que no quiera comparar su gestión con la del Ejecutivo anterior, porque la legislatura pasada fue la más dura de nuestra democracia como consecuencia de la COVID-19. Pero, por suerte, tanto el Gobierno de España como el de la Junta de Extremadura decidieron que había que emplear los recursos en ayudar a las personas en lugar de realizar recortes sociales, rescatar a bancos o vender vivienda pública a fondo buitre, que fue lo que hicieron ustedes durante la crisis anterior. Porque si ustedes no tienen un proyecto de región, señor Martín, mucho menos tienen un modelo de política en materia de vivienda. Es que, por lo que nos acaba de contar usted aquí, para ustedes las políticas de vivienda se resumen en construir como si la consejería fuese una inmobiliaria y debe ir muchísimo más allá. Y esa es la diferencia entre su modelo y nuestro modelo, porque cuando la gente lo estaba pasando mal durante la pandemia por la vivienda, la Junta de Extremadura sacó hasta 17 líneas de ayuda. Que, por cierto, es que ya se lo he dicho antes, Extremadura fue un ejemplo a seguir en la gestión de estas ayudas porque el Gobierno anterior entendía la vivienda como una política social de primera magnitud y no como un mercado que se tiene que autorregular, que es lo que piensan ustedes. Mire, yo le voy a resumir lo que han hecho hasta ahora. Ustedes lo que han hecho ha sido cerrar el programa de subvenciones a la rehabilitación energética porque han tenido una falta de previsión presupuestaria con la convocatoria. No pagar desde noviembre a técnicos que redactan libros del edificio y documentación para los expedientes de rehabilitación energética, porque no están cobrando. Sumir en un letargo al programa de viviendas autopromovidas. Y, por último, dejar morir lentamente el programa de ayudas a la entrada a la vivienda para abrir el de avales destinados a menores de 35 años en el que no importa el límite de renta. Y, por cierto, ¿sabe que hay familias que en lugar de alegría tienen angustia porque compraron una vivienda contando con la ayuda, que les toca pagar ahora la vivienda y que nadie les aclara nada de la ayuda desde su consejería? Eso es lo que les importa a ustedes, la vivienda como derecho constitucional. Eso sí, todo lo simplifican diciendo que durante la legislatura pasada solo se hicieron 22 viviendas, aunque el dato sea falso porque fueron 1.026 protegidas y 389 lanzadas con una pandemia y una guerra al medio, como le detallé antes. Y todo para tapar que expedientes nuevos desde que gobierna no hay ni uno. Mire, señor consejero, lo vuelvo a hacer. Finalizo y vuelvo a tender la mano del Grupo Socialista. Y como le dije al principio, para las propuestas, aquí nos tiene. Pero para la ya no chorrada, sino ocurrencia, tienen ustedes el puesto muy bien cubierto. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez.
Turno de dúplica por parte del Gobierno. Tiene la palabra el consejero de Infraestructuras por tiempo de 5 minutos, señor Martín. Gracias, presidenta. Señoría del Partido Socialista, antes de que se me olvide, quiero decirle que llevo 9 meses escuchando sus discursos y quiero pedirle el favor de que me pase el libro de citas y chascarrillos que usa, porque parece que es muy completo. Señoría, ¿no le han contado que han estado diciéndole a la ciudadanía que trabajan por el derecho a la vivienda? Y, en realidad, lo que estaban haciendo era mantenerse en el Gobierno, engañándolos y teniendo sometida y empobrecida a Extremadura. Esto es una evidencia, señoría. Es decir, han jugado con las familias extremeñas y su ilusión para conformar un hogar en nuestra tierra. Mire, ya se lo he dicho en otra ocasión, las pocas viviendas que construyeron las hicieron a su conveniencia de votos. Y, por otro lado, además de dejar a deber un pastizal a la Sareb, dejaron cuantiosos fondos para vivienda sin gastar. El programa de rehabilitación a nivel de barrios no estaba dirigido a los barrios que de verdad necesitaban esas ayudas. El programa de ayudas a la rehabilitación energética, con retrasos injustificados e incomprensibles por su falta de previsión y mala gestión. El programa de ayudas al bono de alquiler joven, sin sistema de gestión y digitalización, con retraso en las tramitaciones, desinformación al público y en el cobro. No existe un sistema coordinado de información sobre ayuda a vivienda, un infierno burocrático. Eso es lo que nos dejaron. Dígame, señoría, ¿dónde están las 184.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez en campaña? ¿Dónde están las 184.000 viviendas con las que engañaron a la gente? ¿Dónde están las viviendas que iban a construir en Extremadura? De planes estatales anunciaron 14.234 viviendas, 50.000 pisos a la Sareb. ¿Dónde están? Otras 40.000 de SEPE, 11.000 del Fondo Social, 9.849 viviendas acordadas con las comunidades autónomas. Señoría, ¿cuántas nos han tocado a nosotros? ¿Cuántas? ¿Todas estas se han hecho en Extremadura? Del PERTE, 20.000 viviendas, 4 millones de financiación para la construcción de 43.000 viviendas. Señoría, ¿sabes cuántas hicieron? 0 viviendas. ¿Saben cuántas construyeron en Extremadura? 0 viviendas. Perdón, 22. 22 viviendas en los últimos 4 años. Eso se llama engañar y estafar a la ciudadanía. Señorías, la solución a la complejidad del problema de la vivienda descansa en el establecimiento de medidas que aumenten el parque de viviendas disponibles y faciliten el acceso a las mismas, destacando, entre otras, la recuperación de los estímulos destinados a facilitar la compra de vivienda, la introducción de incentivos fiscales para la promoción de nuevas unidades y la colaboración público-privada, sí, para aumentar la oferta de vivienda tanto pública como asequible. Señoría, usted, que trae una descendencia liberal, sabe que hay que fomentar la colaboración público-privada para aumentar el parque inmobiliario, que hay que seguir movilizando todos los recursos disponibles, públicos y privados, y fijar un marco regulatorio capaz de dar seguridad jurídica a ciudadanos, empresas y organismos que repercutan en el incremento de la oferta. Vamos a seguir avanzando de manera decidida en facilitar el acceso a una vivienda asequible, digna y sostenible. Mire, señoría, sus iniciativas son raquíticas, tanto en los tiempos de intervenciones, donde no podemos hacer profundizaciones técnicas, ¿estará de acuerdo conmigo?, como en los argumentos que aquí suelta, y que su único objetivo es convertir la política en un juego de trileros. Y para eso aquí no estamos. Por lo tanto, le adelanto que vamos a solicitar una comparecencia técnica a petición propia, sin límite de tiempos, no solo para analizar el problema de la vivienda y rendir cuentas de lo que estamos haciendo, sino para seguir analizando todo lo que se dejaron sin hacer e ir sacando y arreglando todos los pufos que nos hemos heredado del Partido Socialista de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. El cuarto punto del orden del día es la comparecencia